En 1967, Ernesto Guevara es capturado y asesinado. El Che muere en las sierras bolivianas, sediento, sucio y sin fuerzas. El hombre de carne y hueso, a quien el destino parecía castigar reservándole un trágico final, empieza a transformarse en leyenda. Y al mismo tiempo, el lugar donde ese hombre es ejecutado pasa del anonimato a la fama mundial con el simple cerrar de un par de ojos. Los ojos del Che Guevara. Yo veo en este rostro serenidad, paz. Tenía los ojos abiertos. Lo único que nos ha impresionado eran los ojos. Eso nos impresionó, sus ojos. Y él con certeza era consciente que va a llegar a la grandeza máxima. Para mí, por ejemplo, el alma del Che, cosa que yo le imploro, le pido, pareciera que la almita me lo concediera. El día domingo 8 de octubre, yo me trasladaba desde Pucará hacia mi escuelita. El momento que yo descendía ahí al lugar, encontré a un grupo de personas, entre ellos el corregidor de la Higuera, autoridades, militares, y nos encontramos justamente en una encrucijada. Ellos iban a traer ya al Che, iban a traer los presos, estaban trasladando los heridos y muertos. Un poco adelante iba el Che abrazado de 2 soldados, cojo. El Che Guevara venía, ya cuando lo agarraron, venía caminando, así cojeando, tenía una herida aquí, primero había tenido un combate y después tenía otra herida aquí, pero no era herida de muerte, podría él seguir viviendo, yo creo que sanaba esa herida. Ese momento lo han conducido justamente al aula donde yo trabajaba, que era el 3er curso básico. Cuando yo llegué ahí estaba el teniente Huerta. Le saludé, yo me dirigí a entrar y él me dijo, ¿has venido a conocer al Che? Sí, pasa, aquí está. Entré yo como casi oscuro. Él estaba alumbrándose con una velita y abrí los ojos yo pues para ver al hombre malo, ¿no? Fue tan grande mi sorpresa al ver que no era como decían. Él era una persona normal y bellísimo. Bello, lo bello le resaltaba a lo sucio, a lo desordenado, a los pelos largos, todo lo que tenía, resaltaba todas sus facciones. Toda su apariencia era atractiva. Podríamos decir que la figura de Ernesto Che Guevara tiene 2 caras. Una de ellas es la del revolucionario, el idealista, que junto a Fidel Castro fuera protagonista excluyente de la Revolución cubana. Un hombre de convicciones profundas que no se conformó con implantar la revolución en la isla y decidió continuar su lucha para extenderla por el resto de Latinoamérica. Del otro lado aparece su otra cara, la que recorta el perfil místico del Che, a quienes algunos incluso llaman San Ernesto de la Higuera. Ese otro rostro, el misterioso, el desconocido, es el que surge justamente cuando fracasa la revolución y muere su líder. Cuando el rato que cuando lo han baleado, digamos, yo estaba aquí, pasaron 2 soldados tomando cerveza, 2 cervezas en cada mano. Y ya cuando yo salí a mirar aquí, ahí dice el uno, ¿lo matás vos o lo mato yo? Dice, entre ellos charlan. Ni a los 5 minutos que pasaron ya sonó un disparo, pasaron. No lo habían terminado de matar, a los 2 minutos vuelta, otra.
Yo me temí pues que fue tal vez que lo acribillaron. Entonces tomé la decisión firme de ir a ver qué era lo que pasaba. Cuando entré, estaba él tendido al frente de la puerta. Él estaba mirándome y me he detenido ahí a ver un parpadeo, a ver un movimiento, un quejido, algo, nada. Cuando le vi que él me estaba mirando, yo dije, él está vivo, porque los ojos eran de vivo. Me fui al lado izquierdo, me estaba mirando. Me fui al frente, me estaba mirando. Me fui a la derecha, me estaba mirando. Yo decía, me está viendo, pero está tan herido, está tan mal que no puede hablar. Esperé para todas partes, no había nada. La última vez que volví a mirarlo de afuera otra vez, la última vez, ya me penetró tanto porque vi la cara de Cristo era reflejada en él. Era un hombre de piel fina, un hombre alto, simpático, parecido a nuestro Señor Jesucristo. Antes de que nosotros lleguemos, ya lo habían asesinado, ya unos minutos antes. Porque cuando yo llegué a pedir permiso para verlo, todavía la sangre corría. Ha estado todo un día ahí preso, después ya al otro día lo matan y de ahí lo llevan, viene un helicóptero y se lo llevan en el helicóptero a Valle Grande, dice. Lo primero que hacen lo llevan al aeropuerto, el helicóptero aterriza en el aeropuerto. En el aeropuerto había mucha gente de Valle Grande esperando los restos porque se hablaba mucho del Che en todo ese tiempo y la gente como que quería conocerlo. Y bueno, el pueblo está esperando la llegada y bueno, cuando llega lo trasladan en una camioneta hasta el Hospital Señor de Malta y del Hospital Señor de Malta lo llevan a la lavandería. Para entender la dimensión de cualquier mito, hay que descubrir cuál fue su punto de partida. La magnitud espiritual del Che nace con la exposición de su cuerpo en la lavandería del Hospital Señor de Malta. Sus captores querían así mostrar al mundo que la lucha contra la guerrilla había terminado. Sin embargo, las fotos del Che Guevara muerto, captadas por el fotógrafo Freddy Alborta, tuvieron un efecto opuesto al esperado y contribuyeron a volver invencible aquello que los militares bolivianos querían destruir. Cuando se produjo la muerte del Che, nos invitaron a un grupo de periodistas que cubríamos esa área a Valle Grande. Entonces salimos en un avión de la Fuerza Aérea y directamente nos condujeron una movilidad al hospital de Valle Grande. Ahí, detrás del hospital, estaba una lavandería que era muy precaria y ahí estaba el Che. A mí me impresionó mucho porque tanto había escuchado del Che. Entonces el día 9 nada más el ejército y los periodistas tienen acceso y el día 10 ya es expuesto a todo el pueblo. Entonces en el pueblo hay fotos que están esperando en la reja de entrada del hospital, cantidad de gente que está esperando y lo que hace la gente da una vuelta alrededor de la lavandería y bueno, mucha gente todavía al día de hoy en Valle Grande uno habla y recuerdan ese momento de cuando estaba en la lavandería. Bueno, hay gente que dice que lo tocó y mucha gente se sorprendía por el hecho de que él tenía una mirada que parecía que uno donde se movía, él lo estaba mirando. También uno ve las fotos y nota como una paz increíble que tenía él. Lo miré 2 veces, me puse en la fila y yo lo miraba y me seguía así con su vista. Para mí era una cosa tan rara y extraña eso. Y pensé yo cómo él no cierra los ojos, cómo las demás personas al morir cierran los ojos y por qué él no cierra, decía yo. ¿Cuándo va a ser lo que va a cerrar?, decía yo. Yo tenía 2 cámaras en ese momento y empecé a fotografiar. No sabía cuánto tiempo nos iban a dejar ahí y empecé a disparar mis cámaras sin, digamos, tener en cuenta al resto de la gente. Me concentré en mi trabajo y llegué a sacar más de 100 fotos.
Y bueno, el ejército lo que hace es un poco como mostrar un trofeo de guerra, como humillar al enemigo, mostrándolo de esa manera. Pero en realidad lo que parecía que les interesaba a los militares en el momento en que con nuestras fotografías y con los periodistas, con sus notas, identificáramos al Che, es decir, que diéramos un testimonio de que el Che era ese, y que estaba muerto. Y él con certeza era consciente que muerto en combate, él crecería. Tanto es así que hay relatos que él presiente esto, que él cuenta y narra que va a llegar a la leyenda, cuando no al mito universal, que va a llegar a la grandeza máxima. La muerte del Che fue apenas un punto de partida. Lo que vendría a continuación daría inicio a un nuevo tipo de devoción, el culto al guerrillero santo. La historia tiene muchas caras, tantas como los hombres que la hicieron. Pero la historia también está hecha de preguntas. En las sierras bolivianas hay un pequeño pueblo llamado La Higuera, donde el eco de esas preguntas retumba ligado a uno de los hechos políticos más trascendentes de la historia de Latinoamérica. ¿Qué suceso tuvo lugar en este desolado paisaje para que los ojos del mundo hayan posado su mirada en él? Aquí, en La Higuera, fue capturado y asesinado Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Aquí murió un hombre y nació un mito. El Che como que él lo puso a Valle Grande dentro del mapa mundial. Tanto Valle Grande como La Higuera son lugares visitados por muchos seguidores y bueno, son lugares marcados por el hecho del asesinato y por el hecho de haber estado enterrado 30 años, la exposición también que hacen de los restos en la lavandería. Fueron hechos como que tejieron un mito alrededor del Che. Bueno, para mí es de que ese es uno de los mitos, ¿no?, de la muerte del Che en La Higuera. La gente se imagina eso, ¿no?, de que el Che vino a morir para dejarle algo, para que alguien venga y se acuerde por lo menos de que existe esa higuera, de que existe ese pueblo humilde y que, bueno, tal vez algún día, gracias a él, bueno, se recupere y se haga algo por la pobreza de esa gente, ¿no? Nuestro pueblo era muy aislado, porque no había ninguna comunicación, no había caminos carreteros, apenas gozábamos de los telégrafos, línea telegráfica. Si no era las guerrillas, si no venía el comandante, entraba a las guerrillas, aquí nuestro pueblito iba a seguir así con la misma vida anterior, pero ya cuando entró y hubo las guerrillas, recién nuestro gobierno ya se acordó de este pueblito aislado, ya dejó un poco de dinero para que haga los caminos, facilidad a los agricultores, y todo eso va a quedar en la historia pues, como un recuerdo del comandante, ¿no?
Yo tengo fe en el Checito porque yo le rezo y le pido al Señor también que lo tenga ahí con él, por lo que él tenía buena intención, especialmente con la gente pobre. La gente, todo el mundo dice, hasta hoy mismo dicen que la almita del Che es milagrosa. Ellos se claman al Señor y le piden por intermedio de la almita, dicen, la alma del Che Guevara es milagrosa, dicen, es buena, siempre nos hace milagros. Cualquier cosa que queremos obtener, nos clamamos a la almita y a nuestro Padre Celestial y siempre nos ayuda, siempre nos va bien, dicen, ¿no? Le tienen mucha fe. Y ya la gente toda nos hemos convencido que ya nos clamamos francamente como al Señor de arriba, ¿no? Que nos ayude así en nuestro trabajo, en nuestro comercio, ¿sí? Y sentimos que nos ayuda. Por ejemplo, para mí, que yo le he pedido a él, porque mis hijos se salieron a Santa Cruz, yo decía, almita del Che, que mis hijos les vaya bien, que tengan una buena cabeza y que estudien bien y que me los cuide así. Eso nomás. En mi casa y hago de cuenta que él está ahí. Yo siempre enciendo la vela y digo, esta vela para que se alumbre Che Guevara y me alumbre a mí por donde ande y me ilumine. Es sumamente milagroso para pedirle a esa alma. Es como decirle, yo no tengo esto, démelo a usted y me lo da él. Mi esposo igual es, sí, le tenemos mucha fe a él. Yo especialmente cuando lo sueño, cuando tengo problemas fuertes, cuando tengo situaciones en las que parece que no hay solución y lo sueño a él, es el 100% que se arregló todo. Yo siempre en la noche, con todos los problemas que tengo, me levanto y voy siempre, me arrodillo, le pido al alma del Che que él me ayude, que me colabore en todos mis trabajos, mis obstáculos que tengo. Le rezo siempre, tengo las oraciones que le rezo, el Padre Nuestro, el Dios te salve María, le rezo el credo y la salve, eso le rezo yo. A ellos le quedó esa imagen de una persona que le puede hacer milagros. Muchas veces pierden una vaquita y bueno, le rezan al Che para que le devuelva la vaquita o para la cosecha. Y bueno, mucha gente también compra objetos que esté la figura del Che porque dice que trae muy buena suerte. Es como que han mezclado un poco la imagen del Che con la parte religiosa, o sea que hay como que lo ven como un santo, muchas veces le rezan ellos. Es muy normal ver no sé, un cuadro de Cristo y una fotito del Che al lado. Cuando volvió la democracia al país, entonces yo volví diversas veces a la Higuera, Valle Grande, Ñancabazú, y comenzó a llamarme la atención. Había un fotógrafo de Valle Grande que tomó varias fotos del Che y él las vendía, las fotos, las enmarcó. Y el pueblo las compraba como la imagen de un santo. Y el pueblo pasaba a orar, el pueblo pasaba a venerarlo. Mucha gente lo relacionan y lo imaginan al Che como si hubiese sido algún familiar o algo que Dios o Jesús haya mandado al Che, porque lo comparan inclusive su imagen con la de Jesús, ¿no? Porque tienen un parecido inclusive, dicen, ¿no? Yo fui la primera en descubrir de que la mirada del Che se parecía a Cristo. Exactamente el color de los ojos, la nariz, las cejas, todas sus facciones eran idénticas. La última foto del Che cuando lo exponen en la lavandería de Valle Grande, del hospital de Valle Grande, es un Cristo. Y eso es lo que ha hecho crecer
el mito del Che y su característica de santo, ¿no? En la gente que lo idolatra, que le prende velas, que le pide milagros. El día 10 fue abierto el hospital para que el pueblo entero pueda verlo. Había una señora que cuando lo vio tan cerca y con ese rostro angelical, como te digo, parecido a Cristo, la mujer enmudeció. Dios mío, parece Jesucristo. Y la mujer se persinó. Yo considero a Cristo el primer revolucionario de este mundo. Fue perseguido, humillado, repelido por un ejército. También ha tenido sus pequeñas traiciones. Alguien que lo denunció, fue golpeado y después fue muerto, fue asesinado. El Che ha tenido la misma suerte y eso verdaderamente me instó a que yo me atreva a pintar el Che en la lavandería y Cristo. Bueno, el Che fue una persona que lucha por sus ideales, lucha por la gente humilde, muere en un lugar remoto, que no había caminos para llegar, había senderos. Luego lo trasladan aquí a Valle Grande, lo exponen en el hospital, en la lavandería del Hospital Señor de Malta, y como que la gente lo asocia mucho con Cristo. O sea, ven como un Cristo ahí en el lugar, luego 30 años que está oculto, que nadie sabe dónde está enterrado. Luego, bueno, la exhumación de los restos, todo, como que alrededor de él hay como una historia muy romántica, muy novelesca, todo alrededor. Entonces, claro, eso lleva a que la gente crea un mito. Más allá de su parecido con Cristo, el Che muerto se encargó de dotar a su leyenda de un costado siniestro. Muy pronto, todos aquellos que estuvieron implicados en su muerte se verían alcanzados por lo que algunos han dado en llamar la maldición del Che. Puede creerse o no en los santos populares, pero los hay. Puede también creerse o no en las maldiciones, pero Guevara muerto no ha sido para todos un santo protector. Junto a la glorificación del Che, que lo convierte en San Ernesto de la Higuera, aparece la maldición para sus asesinos. Junto a la devoción por el protector de los más débiles, nace la maldición para los que acabaron con su vida. Sea por la violencia que ha caracterizado la historia de Bolivia, sea por la casualidad o por la fatalidad, lo cierto es que hay una cronología de hechos sangrientos vinculados a todos los personajes que directa o indirectamente tuvieron algo que ver con la captura, la ejecución del Che Guevara e incluso con aquellos que tuvieron algún vínculo con sus pertenencias. Bueno, hay tantas versiones, ¿no? Porque todos los comandantes, por ejemplo, de aquellos tiempos de la guerrilla, todos han desaparecido hasta ahora, ¿no? Y también personas de la misma higuera que se prestaron, digamos, para colaborar al ejército como guías, ¿no? Todas esas personas, miren, no hay uno actualmente, ¿no? Con relación a la maldición del Che y a las personas que han estado involucradas en el asesinato del Che, pues yo no le llamaría coincidencia. Hay cierta, como vuelvo a repetir, cierta relación en una dimensión que todavía no la conocemos mucho, que tiene que ver con lo que le ha sucedido a cada uno de estos personajes.
Cuando se suceden los hechos guerrilleros, el presidente de Bolivia era el general René Barrientos Ortuño. Entonces, cuando le comunican que ha sido capturado vivo el Che Guevara, él se reúne con otros dos altos personajes del ejército, el general Alfredo Obando Candia, que era el comandante general del ejército, y se reúne también con el general Juan José Torres, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército. Y los tres toman la decisión de ejecutarlo. Al día siguiente, el Che Guevara es ejecutado. Pasados unos 2 años, el general Barrientos tuvo una muerte cruel. Bueno, él falleció en una visita que hizo a una población en la ciudad de Cochabamba, un pueblito que se llamaba Arque. Y cuando volvía en su helicóptero de Arque a La Paz, en algún lugar del camino el helicóptero se enredó en unos cables del telégrafo y cayó el helicóptero a un río. Llevaban un tanque de gasolina adentro, que eso hace que se incendie y perezcan todos ahí quemados. El otro de los altos oficiales del ejército boliviano que participó en la reunión que determinó la ejecución del Che Guevara fue el general Juan José Torres, que era el jefe del Estado Mayor del Ejército Boliviano. Yo soy Juan José Torres Obleas, soy el primer hijo varón del general Juan José Torres, y precisamente cuando Ernesto Che Guevara estuvo en Bolivia, el general Torres fue jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Era el hombre más importante en la estrategia militar en lo que fue la confrontación entre el ejército boliviano y la guerrilla que se había desatado en Bolivia, comandado por Ernesto Che Guevara. Juan José Torres tomó el poder en 1970 y tuvo un corto periodo hasta que fue derrocado por Banzer y tuvo que asilarse en la Argentina. En esas condiciones Torres se mantenía en Buenos Aires y con firme convicción de no retirarse, y el día de su secuestro fue un día común. Esto fue el 1 de julio de 1976, cuando él subió al vehículo y no se supo más de mi padre. Y al día siguiente, el 2 de junio, enterarnos de que el presidente Torres fue acribillado en San Andrés de Giles, en la parte inferior de un puente, donde fue ultimado, vendado, fue virtualmente fusilado, le dispararon 3 tiros en la cabeza, no presentaba ningún signo de violencia física ni de tortura, pero sí, lo fusilaron, ultimaron con 3 balazos. Antonio Arguedas Mendieta era el ministro de gobierno del general René Barrientos Ortuño y ejerció este cargo durante toda la campaña antiguerrillera. Era ministro de gobierno, ahí está lo interesante, que el hombre era ministro de gobierno, era simpatizante de la guerrilla, toma durante el ejercicio del ministerio algunas medidas contra la guerrilla, pero resuelve redimirse y resuelve lavar su alma entregando el diario del Che Guevara a Cuba. Él envió una copia del diario del Che Guevara a Cuba, pero no solo eso, sino también envió las manos mutiladas del Che y su mascarilla. Se forma un escándalo el 8 de julio, cuando Fidel Castro resuelve mostrar al mundo el diario. Y cuando se supo, realmente fue un escándalo que casi termina con el gobierno del general Barrientos, ¿no? Antonio Arguedas escapó, ministro de gobierno escapó, tuvo que ir a Chile, porque ya estaba acercándose, iba a descubrirse que era él el autor del envío,
retorna al país, es juzgado, es suelto y ha sido ejecutado, ha sido muerto hace unos 2-3 años de forma no demostrada, no se sabe cómo, pero al parecer transportando una bomba, él muere en La Paz. La bomba estalló antes de tiempo. Tuvieron que recoger sus restos pues parte por parte. Realmente Antonio Arguedas, exministro de gobierno del gobierno de Barrientos, tuvo una muerte cruel, aterradora. El general Joaquín Centeno Anaya era el comandante de la zona donde se capturó al Che Guevara. Y fue este oficial boliviano, ¿no?, que el día 9 de octubre en la mañana conversó extensamente con el Che Guevara. Centeno Anaya pide voluntarios para matarlo al Che. Aparentemente la historia es real y dos se ofrecen de voluntarios que son Mario Terán y Bernardino Huanca, que evidentemente son los que disparan. El general Joaquín Centeno Anaya también tuvo un destino trágico porque fue nombrado embajador de Bolivia en Francia por el gobierno de Banzer y una mañana cerca a la embajada lo ejecutaron con 2 disparos en la cabeza. Hasta hoy nadie sabe quién disparó. Se dice que fue un comando terrorista argelino y alguien ha hecho también otra explicación en sentido de que fue la seguridad cubana la que lo ejecutó. Andrés Selig Chop era el oficial, ¿no?, que estaba a cargo de los Rangers que rodearon al Che Guevara. Una vez capturado, Che Guevara conversó con Andrés Selig y lo que se conoce es que Andrés Selig lo trató muy duramente, lo quiso humillar. Para aprovecharlo, el Che Guevara lo escupe y casi se produce una agresión en el acto, pero a Selig lo sujetan tanto Gary Prado como el otro oficial que estaba ahí, que se llama Huerta. Lo separan y no permiten que lo agrida Selig. Y en 1971, cuando llega al gobierno el general Hugo Banzer, el ex coronel Hugo Banzer Suárez, lo nombra su ministro de gobierno, es decir, era su elemento de mayor confianza. Pero pronto Andrés Selig empezó a conspirar contra Banzer. Banzer lo destituyó y al poco tiempo lo hizo detener y Andrés Selig fue sometido a tortura. Lo matan a patadas dentro de una repartición pública en una escalera, se conoce bien la historia. Ha sido muerto a patadas por orden de Banzer. Cuando le hicieron una autopsia, resulta que tenía destrozado su hígado. Se determinó que lo habían torturado durante 8 horas y todo fue a golpes. Andrés Selig también tuvo un destino trágico. Honorato Rojas fue un campesino que vivía en una zona completamente alejada de los centros poblados con su familia, hasta que un día los guerrilleros llegaron a su cabaña. Él tomó contacto con ellos, ¿no? Después tomó contacto con el ejército y decidió colaborar al ejército para que capturen a los guerrilleros, ¿no? Entonces el hombre se ve obligado a vender a los guerrilleros y los conduce a un matadero que planean bien con Mario Vargas Salinas. Yo los voy a esperar en tal lugar, tú me los traes por aquí, por donde es el vado es por tal lugar, por donde se puede pasar, yo los espero y los mato ahí. Después de
terminada la guerrilla, el gobierno nacional condecoró a Honorato Rojas por el servicio que prestó y le dieron un premio económico con el que Honorato Rojas se fue a vivir a un barrio de Santa Cruz, donde una noche fue ejecutado por Inti Peredo. El suboficial Mario Terán fue parte de la unidad militar, ¿no?, que capturó al Che Guevara en el Churo. Al día siguiente de la captura, ¿no?, él se brindó ejecutar al Che Guevara y lo ejecutó, ¿no? Pero el destino de este hombre ha sido o es el más trágico de todos, ¿no? Porque desde hace 37 años vive con identidad falsa, vive sin familia, vive escapando. Un conocido mío me dijo que lo vio alguna vez en Guayaramerín, que era un hombre alcohólico, ¿no? Entonces su destino no ha sido mejor que el de los demás. Hace 37 años este hombre vive escapando. Gary Prado Salmón es el oficial boliviano que capturó físicamente al Che Guevara en la quebrada del Churo. Por entonces, este oficial tenía el grado de capitán y actualmente es general de las Fuerzas Armadas. En el 67 yo era capitán Gary Prado Salmón, comandante de una compañía de tropas de asalto. Y me tocó conducir esa operación que culminó con la captura del Che y la destrucción del foco guerrillero que había venido operando en el país por cerca de 8 meses. Gary Prado Salmón, al igual que otros personajes que intervinieron en la captura del Che Guevara, ha tenido un destino trágico. En 1981, en un incidente confuso, a uno de sus soldados se le escapó un disparo que lo hirió en la columna vertebral. Se produjo en Santa Cruz de la Sierra, hacia el norte, donde estaba estallando una revuelta militar, y en esa revuelta militar le ordenaron a él que dirigiese la defensa del Estado, y hubo un disparo accidental de un soldado de él. Dice él que es un disparo accidental, entonces le tocó la columna. Desde entonces Gary Prado se desplaza en una silla de ruedas. ¿Para qué quiere hablar de lo que dicen de la maldición? Entonces, disparate, ¿no? No veo yo ninguna relación, no existe ese tipo de cosas. Un hombre, una leyenda y una muerte plagada de misterios. Entre ellos, el misterio de los restos del Che. 30 años de secretos y de una búsqueda que estaba a punto de terminar. Nadie puede asegurar que el Che Guevara se haya vengado realmente de sus asesinos, ni que todo haya sido una serie de dramáticas coincidencias. Lo cierto es que la idea del Che como espíritu vengador y justiciero se terminó instalando en la opinión pública, dotándolo de un aspecto sombrío, que también fue creciendo en el imaginario popular a causa de la desaparición de sus restos. Ningún espíritu puede descansar en paz si su cuerpo no tiene apropiada sepultura. Bueno, aquí comienza toda la búsqueda de los restos de los guerrilleros. En el año 95 hay un escritor, John Lee Anderson, está haciendo una biografía sobre Ernesto Guevara para presentarla en el año 97. Entonces él entrevista al general Mario Vargas Salinas, que había sido uno de los testigos del enterramiento de los restos del Che junto a 6 guerrilleros, y en off, cuando habían terminado la nota, él le dice el lugar donde estaban enterrados los restos, que era en la pista, eran en Valle Grande, en la pista del aeropuerto, cerca del cementerio. Bueno, muchos decían que no estaba el Che Guevara enterrado en Valle Grande, pero de todas maneras se sabía que algunos grupos tendrían que haber estado en alguna parte
de las afueras de Valle Grande. Y es así que se encontraban, digamos, permanentemente rosas en algunos lugares donde creían que estaba la Tania y sus compañeros. Entonces el gobierno, que estaba Gonzalo Sánchez de Lozada, crea una comisión gubernamental para investigar las declaraciones y ASOFAM en La Paz solicita que vengan el equipo argentino de antropología forense para comenzar la búsqueda. Cuando se empezó a buscar los restos del Che, había muchas versiones, digamos, ¿no? Que manifestaban a los científicos que aquí está, más allá, más abajo, más arriba, versiones de toda clase. Finalmente, los restos de Guevara fueron encontrados en el año 1997 y en el lugar del hallazgo se comenzó a construir un mausoleo en homenaje a los guerrilleros caídos. Hoy, este monumento es visitado por personas de todo el mundo. Algunos se acercan por su importancia histórica. Para otros, en cambio, la fosa del Che y sus compañeros es un verdadero santuario. Bueno, la fosa del Che, bueno, como la otra fosa donde está el grupo Joaquín, de Tania, normalmente la gente lleva flores, constantemente tiene flores, bueno, mucha gente enciende velas, constantemente uno ve grafitis escritos. Es como que la gente lo expresa de distintas maneras. Y también se encontraba a la gente, sobre todo devota, que creía y que cree, porque hay mucha gente católica y cree en la alma más allá de lo que uno puede sentir en vida, pero cree en esa gente que ha sobresalido y que ha sido un líder. Entonces ellos siempre, hay mucha gente que le reza, que le manda flores, que le está pidiendo algo que le ayude, ya sea en la salud, en la economía, en la familia, siempre hay algo que le pide. Hay gente que va al lugar y se sienta a meditar, otros que llevan ofrendas. La otra vez una alforja, hay de un motorista, todo, que había dejado la alforja en el lugar, y hay alguna gente que deja algún objeto, todo. Es la manera de verlo. Le llevamos flores, le colocamos agüita, como todo cadáver pide agüita, ¿no? Mucha gente, más la gente mayor, tiene su devoción a él y le pide, siempre va a la fosa, vamos siempre frecuentemente visitando en la fosa del Che. Mucha gente ya nos hemos dado cuenta que el Che hace milagros en todo nuestro trabajo, así que el uno necesita un trabajo que le haga milagros, otra persona que le haga otro milagro, así. Le pedimos en todas formas que nos haga milagros. Y él parece que tiene un don de Dios que realmente es bueno, porque ha comprobado la gente en muchos casos de que los ha sanado. Por ejemplo, yo tenía un problema en mi hogar y yo no lo sabía tampoco que era así, ¿no? Sino que me contaron y cierto, fui a colocarme una velita aquí a la fosa donde están los restos y ahí estuve y le pedí con mucha devoción, le pedí a él, me rogué que sí se me pudiera arreglar. Sí me arregló un problema en mi hogar que tenía con mi esposa. Nosotros el 97 decíamos el Che vive no como un lema, no como una nostalgia, sino porque realmente lo sentimos que el Che está vivo en esa dimensión. Pero el Che no la podemos tampoco, ni siquiera nosotros los revolucionarios, considerarlo como un patrimonio exclusivo nuestro. El Che ya es un patrimonio de la humanidad. El Che es una referencia para los ecologistas, el Che es una referencia para nuestros indígenas, para nuestros religiosos. El Che es una trascendencia. Es el cadáver del Che Guevara que se ha cansado
allá en la higuera hay un cadáver, ¿de quién será? Es el cadáver del Che Guevara que se ha cansado de tanto amor.